Desde hace mucho tiempo se viene hablando de la necesidad de una reforma al Código Laboral, tanto fundamentalmente por parte del sector empresarial. Pero también se creó una comisión. El gobierno entiende que parece que es tiempo de una reforma al Código Laboral. Se creó una comisión tripartita donde se han estado debatiendo cuáles son las reformas más importantes. Y el CONEP tiene un evento sobre este tema y por eso nos acompaña hoy Rafael Paz, que es vicepresidente del CONEP, y con él vamos a conversar precisamente no solo del panel, sino de todo lo que está detrás de las propuestas de reforma del Código Laboral. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rafael, Ana Mitila. Para mí es un placer estar aquí en la mañana de hoy con ustedes para hablar de un tema tan importante como una reforma laboral para promover el empleo formal y sobre todo en un espacio como este, que es un foro abierto del pensamiento democrático dominicano y con dos personas como ustedes, que son dos instituciones en los medios. Gracias. Muchas gracias. Podríamos empezar compartiendo con nosotros, a juicio del CONEP, del sector empresarial, ¿por qué es necesario en estos momentos la reforma del Código Laboral? Bueno, mira, el tema del Código Laboral ha sido uno de los principales temas de discusión en la agenda de los sindicatos y el sector empresarial desde hace un tiempo, desde hace muchos años. Hace 21 años que se hizo la última revisión del Código Laboral, que en términos reales data del año 1900, de los años 50, porque el nuevo Código del 91 fue una revisión, un ajuste de lo que fue el primer Código Laboral de la República Dominicana. La economía ha cambiado, hoy tenemos un sistema de producción completamente distinto, hay sectores más dinámicos que el tradicional sector industrial o que se agregan al dinamismo tradicional del aparato industrial dominicano y han surgido una serie de situaciones distintas a las que teníamos en aquella época. Entró en vigencia el sistema de seguridad social que digamos es una de las principales conquistas de los trabajadores dominicanos y que se viene a sumar a toda una estructura que cuando surgió en el año 92 no contemplaba la existencia de la seguridad social per se. En adición a eso, tenemos una serie de problemas de índole sectorial, un desempleo juvenil que ronda el 32%, con unos niveles de informalidad en la juventud que llegan al 80%. Y aquí quiero aprovechar para recordar qué ha estado pasando con el mercado laboral en sentido general en los últimos 12 años. Hemos tenido una pendiente hacia arriba de informalización de la economía. En los últimos 12 años se han generado 14 empleos informales por cada empleo formal, es decir, 667.000 empleos informales que cuando lo compara con apenas los 48.000 que se han generado en la formalidad, te describe un drama importante. ¿Por qué? Porque el trabajo informal lo que significa es trabajo sin salario mínimo, trabajo sin tope en la jornada laboral, sin seguro de salud, sin pensiones, sin riesgos laborales, sin ninguna de las garantías que establece la legislación. Entonces, hoy tenemos planteado un escenario donde el Código Laboral rige a una minoría de la República Dominicana. Apenas un 20% de los trabajadores dominicanos están protegidos por la legislación laboral. ¿Por qué? Bueno, porque cuando diseccionas y divides lo que es el pastel de los trabajadores, te vas a dar cuenta que los que trabajan en el gobierno, que son casi 500.000, no están regidos plenamente por la legislación laboral, sino por la ley de función pública. Los que están en la informalidad, que son el 65% del sector privado, tampoco. Y solamente te queda un 35% del sector privado que está regido por la legislación laboral. Entonces, tenemos un escenario de desprotección generalizada que se da fundamentalmente porque las pymes de la República Dominicana, que son las principales empleadoras, el 91% de las empresas dominicanas son microempresas, no pueden soportar el costo que impone la legislación laboral. Sin embargo, Rafael Paz, bueno, evidentemente el CONEP tiene desde hace meses una campaña queriendo presentar que los problemas que tenemos de desempleo, de informalidad, es por culpa del Código Laboral.
Sin embargo, voces tan autorizadas como el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, o como el actual superintendente de bancos, el economista Rafael Camilo, salen a la palestra pública para decir y argumentar que no creen que eso sea debido al Código Laboral, sino que están señalando a la estructura productiva de República Dominicana y a problemas estructurales de la misma economía. Entonces, aquí nos preguntamos, como otros sectores del país, ¿por qué el CONEP se empecina en ver la enfermedad en la sábana y cogiendo piedra para los más chiquitos, como dice la gente? Al Código Laboral, a los empleados, a los que no pueden zapatearse, a los que están en una posición de debilidad. Porque aquí, bueno, es muy poco el rejuego que tienen los empleados para protestar a lo que le quieran imponer sus empleadores. Qué bueno que me da la oportunidad de hablar de este tema y de un poco poner en contexto lo que ha sido el planteamiento del sector empresarial en torno a la reforma laboral. Como ustedes recordarán, el año pasado, en una presentación, en una conferencia magistral que dio el presidente del CONEP frente a la Cámara Americana de Comercio, hizo un planteamiento al país de la suscripción de un gran pacto por el empleo formal, que incluía 9 ejes de acción. El primero de esos ejes era una reforma educativa para adaptar el sistema de educación de la República Dominicana a lo que está demandando el mercado y las necesidades estratégicas del país de cara a la Estrategia Nacional de Desarrollo. En adición a eso, se planteaba la necesidad de suscribir los pactos que establece esa estrategia nacional, incluyendo el pacto eléctrico, el pacto por la reforma del sector eléctrico y el pacto fiscal que queda ahí estipulada para ajustar nuestra estructura tributaria. Se habló también incluso de una reforma al servicio exterior para convertirlo en una herramienta importante para la promoción no solo de los intereses políticos nacionales, sino también del aparato productivo nacional de cara a una estrategia integral pro exportación. Como podemos ver, es un conjunto de acciones, de reformas estructurales tendentes a cambiar el modelo económico de la República Dominicana que está agotado. Conjuntamente con eso, otro de los puntos era la reforma laboral, que es uno de los pilares esenciales cuando tú tienes que definir un modelo económico. Si nos vamos y vemos qué está sucediendo con el mercado laboral y con la legislación laboral, nos vamos a dar cuenta que tenemos una de las legislaciones más inflexibles de toda Latinoamérica y cuando la compara con nuestros competidores eso se acentúa. Las cargas laborales en República Dominicana hoy están en un 57% cuando calculas todas las contribuciones que tiene que hacer el empleador para generar un empleo. La carga laboral, como recordaremos todos, es los costos que paga la empresa por generar el salario o un peso de salario. Cuando decimos que es un 57%, lo que quiero decir es que por cada peso de salario que paga una empresa en República Dominicana tiene que buscar 55 centavos adicionales que no ve el trabajador, que tiene que apropiar el empleador, pagarlo o a la Seguridad Social o al Infotep o ponerlo en una reserva para poder cumplir compromisos tales como doble sueldo, pago de vacaciones, subsidios por maternidad, bonificaciones, etc. Eso, y lo peor de esto, es que no es solo un 57%, es que cuando pasan los años eso va creciendo de manera sistemática. A los 5 años un 102, a los 10 años un 140, a los 15 años un 180 y a los 20 años, por cada peso de salario que se le paga a un trabajador, hay que buscar 2,20, es decir, que sale más cara la sal que el chivo. Y usted me dijera, bueno, pero mira, una empresa, si tiene sus finanzas organizadas, puede cumplir más o menos con esto. Pero recordarán que les dije que el 91% de las empresas dominicanas son microempresas. Eso es un pastel muy democrático, con muchas empresas que son pequeñas y que tienen un nivel de capital muy bajo. Entonces, cuando tú lo enfrentas a tener que pagar la seguridad social, a enfrentarse a litis por demandas laborales, lo que tenemos son muchas empresas que tienden a desaparecer. Y esto nos lleva a un próximo drama, que es el drama de la estabilidad del empleo y el drama de los ingresos. Mucho se ha hablado de que los ingresos reales de los trabajadores dominicanos
no han ido aumentando en la medida en que va creciendo el Producto Interno Bruto. Y esto tiene una causa fundamental. En la medida en que ha ido creciendo la productividad en los últimos años, asimismo se ha ido aparejando de crecimiento de las cargas de las empresas. Y una de ellas se vio de manera más fuerte cuando entró la seguridad social. Si se reforma el Código Laboral, lo que vamos a tener como efecto inmediato cuando reduzca las cargas es un aumento sistemático de los ingresos del trabajador a través de sus salarios. Nosotros en el CONEP entendemos que la mejor política social que puede existir en un país es el empleo formal privado, porque es aquel que le da independencia al trabajador, le permite construir su propio proyecto de vida y lo hace libre en sentido general. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos una economía, y yo les refería hace un momentito, que por cada empleo formal se han creado 14 en la informalidad. ¿Qué ha estado pasando con los jóvenes y las mujeres? Bueno, el caso de las mujeres es dramático y a nosotros particularmente ha sido uno de los grandes motivantes. Desde el año 2002 a la fecha se ha perdido el 50% del empleo industrial femenino en la República Dominicana. Y cuando te vas a las cifras del Banco Central, ves que el renglón que más ha crecido ha sido el empleo doméstico, sistemáticamente. Entonces nosotros decimos, ¿qué ha pasado con la mujer trabajadora? Esa mujer que antes era libre, que iba a su zona franca, a su industria, trabajaba y podía definir su propio sistema. Ha coincidido, ¿verdad?, con el cierre también de muchas zonas francas, claro, con la pérdida de empleo en zonas francas, pero no por asuntos laborales, sino por asuntos globales, vamos a decir. Si es más atractivo en otros países producir, bueno, pues muchas zonas francas se han ido del país. Pero no me va a venir con el San Benito, que también las zonas francas se van por causa de las leyes que protegen al trabajador. Es que el empleo industrial, y gracias a Ana Mitila por hacer la precisión, no es solamente zona franca. Tenemos miles, o tradicionalmente hemos tenido muchas empresas pequeñas de industria que producían zapatos, que tenían telares, que eran antes sastrerías, etcétera, que han ido desapareciendo a la par. Pero llegando al punto sí, pero muchos posan sus ojos en los déficits de electricidad que tenemos, en problemas estructurales que no tienen que ser precisamente el Código Laboral. Entonces, eso es lo que uno no entiende. ¿Por qué el CONEP hace tanto énfasis en el Código Laboral cuando existen otros tantos problemas? ¿Por qué el CONEP no sale con un cuchillo a la calle, como está saliendo con el Código Laboral, a pedir que cese la corrupción en este país, que se lleve una gran tejada, que se haga el pacto fiscal, de electricidad? Bueno, el pacto fiscal también, ese otro desafío. O sea, lo que no entendemos es tanto esfuerzo del CONEP en el Código Laboral cuando hay tantas otras cosas que demandarían, se supone, más atención, más prioridad. O sea, ¿por qué la prioridad del CONEP en el Código Laboral? ¿Y por qué no se enfoca en otros problemas más sentidos por la población? Porque si no enfrentamos el problema del mercado laboral en la República Dominicana, va a seguir creciendo esa suma de trabajadores, de jóvenes que no estudian, de jóvenes que no estudian ni trabajan, que hoy va por casi 700,000. Y eso es un problema social grave, Ana Mitila, al que no le hemos puesto la atención debida. Hoy tenemos una gran cantidad de esos jóvenes que no encuentran espacio en el sistema económico, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque cuando un joven que ya se graduó del bachillerato, por ejemplo, que no ha tenido la oportunidad de ir a la universidad porque los ingresos de su familia no se lo permiten, va a una empresa o va a un negocio de cualquier tipo a buscar trabajo, lo primero que le exigen es experiencia. Entonces, si no tiene experiencia, le dan la oportunidad a otro y se queda fuera del sistema. Miles de jóvenes que están en esa condición. Fíjense dónde se agrava más el caso. Cuando los jóvenes se van a estudiar fuera del país, incluso esos que ya se graduaron de la universidad, se van a España, se van a Europa con una beca del gobierno, regresan y no encuentran espacio en el mercado laboral. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos jóvenes? Nosotros hemos hecho una propuesta. Vamos a crear un sistema nacional de pasantía que permita que esos jóvenes puedan entrar al mercado laboral, recibir un contrato de trabajo especial, remunerado, con protección de seguridad social y que le permita ser adiestrado en el trabajo
para entonces, luego de ese tiempo, insertarse con plena fuerza en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque ese problema social es una bomba de tiempo. Si esos jóvenes no encuentran espacio, o se frustran, o se van del país, o se van a la fila de las delincuencias. Hasta ahora ha habido diálogo, discusiones entre el sector laboral y el sector empresarial. Se nos dice que ha habido un avance porque hay muchos puntos consensuados y otros que hay disenso. Fundamentalmente los emblemáticos en una parte y en la otra. Consensos fundamentales, disensos fundamentales. Bueno, hay todo un consenso y qué bueno que me das la oportunidad de hablar de esto. Todo el mundo sabe que siempre hay diferencias entre el sector empresarial y el sector laboral. Eso es parte del proceso democrático. Pero lo importante es que siempre llegamos a acuerdos. Ya hoy tenemos aproximadamente un 70% de acuerdos en torno a la modificación del Código Laboral. Los principales se han dado en el ámbito del procedimiento laboral. Todo el tema de los embargos ilegales que hemos visto, todo el tema de cerrar las brechas para la compra de casos, que también es un problema gravísimo. Ustedes saben que, por ejemplo, en Santiago hay financieras que se dedican a comprar casos laborales, que tienen promotores en las empresas con un carnet que van a buscar clientes. O sea, una persona que interviene en la relación trabajador-empleador que no tiene que ver nada con el proceso productivo y que es el principal beneficiario de las demandas laborales. Eso también se le han buscado algunas soluciones, por ejemplo, mejorar la conciliación laboral para que cumpla su efecto. También se han visto algunas flexibilizaciones en torno al tema de las horas extras, por ejemplo. Está pendiente por afinar lo relativo a la jornada laboral para hacerla más flexible. Hoy tenemos... ¿Hay acuerdos respecto a eso? Todavía hay algunos acuerdos, hay que llegar al punto final de lo que es este acuerdo. Lo más importante que creo que debemos saber todos, especialmente nuestros televidentes, es que no hay un esfuerzo por aumentar la jornada laboral. Lo que sí hay es un esfuerzo por hacerla más flexible, que permita que se ajuste a nuevos tipos de relaciones de negocios y nuevos tipos de actividades productivas. Por ejemplo, el comercio, que a veces una semana de quincena tiene mayor actividad que una que no es de quincena, entonces tú puedes ajustar la jornada esa semana para que sea un poco mayor y entonces en la que no es de quincena que sea un poco menor y así tú juegas con los promedios de horas. El sector turístico, donde a la gente le conviene, por ejemplo, un trabajador que está en Higüey, en la zona de Punta Cana, pero su familia está en Asua o en Jimaní o en Pedernales, le conviene más tener 4 días de trabajo y 4 días en su casa, visitando a sus familiares y compartiendo en su hogar. Y el Código Laboral actual no permite esas flexibilidades. Esa es una de las cosas que está pendiente ya por darle un ajuste final. Todo lo relativo... eso es importante. También la flexibilización de la jornada es importante para el tipo de trabajo, por ejemplo, en la casa y para las mujeres. Sabiendo que en República Dominicana la mayor cantidad de familias son monoparentales. Eso es un drama o una situación harto conocida. Entonces, si tú tienes una jornada laboral rígida, no es posible que el padre la pueda ajustar a los tiempos incluso de que sus hijos están en el colegio, etcétera. Y eso es lo que buscamos precisamente. Otra cosa bueno, habría que ver las conveniencias, porque si se mira la conveniencia del empleador, pero muy bien. Pero cuando se piensa también qué significa para el otro lado, en un país en que la mayoría de los estudiantes tienen que lanzarse a la calle a buscar un empleo, para pagarse su transporte, para pagarse sus libros. Entonces, una jornada flexible, como le están planteando, ¿qué implica? Implica que muchos estudiantes que son empleados también, a lo mejor dedican su sábado a asistir a la universidad. Entonces, todo esto colide muy bien para el empleador, pero todo esto, en muchos casos, también va en detrimento de los empleados y empleadas. Y nos preguntamos, bueno, es un asunto, el empleo es un asunto de conveniencia y debe convenir a ambas partes. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? ¿Cuál es el rango
de plantar lo que son sus intereses del sector más débil en este diálogo, porque no se trata de un diálogo empleador-empleado, no es un diálogo de iguales, es un diálogo entre el empleador que está aquí y el empleado que está aquí abajo. Entonces, todo eso que suena muy en la boca del CONEP y Rafael Paz, uno de sus voceros, su vocero, suena muy bonito en un mundo ideal, pero habría que ver cuáles son las conveniencias del otro lado. Bueno, precisamente la interrupción. Eso que yo te digo va completamente en línea con lo que tú me estás diciendo. Hoy tenemos una jornada rígida que no permite ni siquiera a los estudiantes. Muchos estudiantes, uno de sus principales problemas es que tienen que asistir de 8 a 5 al trabajo y no le permite tomar clases de tarde. ¿Qué te parece si tuviéramos una jornada que se pueda ajustar de común acuerdo entre el trabajador y el empleador? Y a veces plantear la relación del empleador y el trabajador tan desigual es como si estuviéramos en las sociedades industriales europeas, donde hay muchos empleadores que son muy grandes. Recuerda que yo te dije que en República Dominicana, y no yo, lo dicen los estudios, hay un estudio de INTEC, de la cual don Rafael fue rector. El empleo informal, ¿verdad? Del empleo informal, que dice que el 91% de los empleadores dominicanos son microempresas, empresas que tienen menos de 15 empleados. Hay una relación mucho más pareja, una relación de colaboradores. Ya la empresa de hoy no es como la empresa de los años de principios de siglo. Hoy, los trabajadores son verdaderos colaboradores de la empresa. Y estamos en un mundo competitivo, donde las empresas requieren ser productivas. Y para eso tú necesitas unos recursos humanos que están empoderados, que están motivados, que van todos los días a generar más riquezas, entusiasmados. De hecho, hemos visto cómo han crecido todos estos cursos de liderazgo, de gerencia, de administración de recursos humanos, y esto es por la nueva onda que hay en la empresa del siglo XXI, que tiene que ver mucho con la motivación de sus trabajadores. De hecho, cuando nos vamos al área del mercadeo, que se analizan las generaciones, los millennials no son como los baby boomers. Ya me estoy metiendo en un tema un poco más filosófico. Aquí, hoy tenemos un mundo donde la juventud necesita estar motivada para trabajar. Y lo más difícil para un empleador, fundamentalmente los de pymes, es cuando se le va un colaborador. Porque la curva de aprendizaje es difícil hoy para la empresa. Entonces, por eso estamos planteando temas como la pasantía juvenil remunerada, la flexibilización de los horarios y, en sentido general, un ajuste y una modernización de la legislación laboral que permita que tengamos un país más productivo, con mayores empleos formales y que permita que República Dominicana se desarrolle de manera sostenible a través del empleo formal. Dos cosas. ¿Cómo explicar que, según el Banco Mundial, la productividad en el sector laboral ha aumentado, pero el salario real no va parejo con eso? Y lo segundo es, un tema conflictivo ha sido el tema de la cesantía. Sobre eso, ¿qué hay en la comisión? Qué bueno que me preguntas sobre eso. Yo lo toqué como con un pincelito ahorita. Sí. En la medida en que han ido creciendo la productividad del país, se han dado varios fenómenos. Y ustedes aquí han sido testigos y críticos de ello. Han habido 10 reformas fiscales que han aumentado considerablemente la carga de los empleos formales. Ha habido un crecimiento desbordado del sector informal que ha mandado mucha gente a empleos que no son tan productivos y que por ende reciben salarios menores. Y aquí aprovecho para aclarar algo. Cuando tú te vas al estudio que hizo Rolando Guzmán, patrocinado por el Banco Mundial, por el Banco Central y por el MEPIT, te das cuenta que los ingresos en el sector informal son mucho más bajos que en el sector formal. O sea, una diferencia de 14 a 8. 14.000 como salario promedio en el sector formal y apenas 8.000 en el sector informal, con una gran cantidad de trabajadores que reciben, casi el 45%, reciben mucho menos que el salario mínimo. Esto es verdaderamente un drama. Pero en adición a eso, como entró la seguridad social en el año 2001 y se aumentó esa gran carga laboral,
esa carga laboral lo que ha hecho es operar en detrimento de los salarios. Entonces, si te vas a los países de la región que tienen menos carga laboral, o los que tienen menos carga laboral, hay una proporción casi muy nítida entre menos carga laboral, mejores salarios. Chile es el país de Latinoamérica que tiene menos carga laboral, un 20%, y su salario mínimo es el más alto de toda la región. Y esto no sucede por ósmosis, aquí hay una relación directa. Cuando vamos a los países que han hecho reformas laborales, el caso de Alemania, por ejemplo, que es un gran ejemplo de éxito, que fue una reforma laboral pactada entre sindicatos y empleadores, el primer beneficio que tuvo fue no aumentar su tasa de desempleo, en el medio de la peor crisis que ha tenido Europa en los últimos años. España no lo hizo y llegó a niveles de un 25%, y Ana Mirtila comentaba, con motivo de la abdicación del rey, antes de iniciar esta entrevista, el grave drama del empleo en España. España no lo hizo y pagó las consecuencias. Alemania sí lo hizo. Y se redujeron las cargas laborales, pero en la medida que se fueron creando nuevos empleos, el pago por hora de esos trabajadores fue aumentando considerablemente. Hoy tenemos una Alemania que tiene uno de los mayores niveles de ingresos de toda Europa. Y esto ha sido por esa visión inteligente de reducir cargas que van en beneficio al final del trabajador, porque sus ingresos mejoran de manera considerable. Y yo creo que esto es uno de los puntos que debemos tener en cuenta cuando hablemos de reformas laborales. Lo que tenemos que tomar medidas, reformar nuestro sistema para generar mayor formalidad, que significa mayor protección social para los trabajadores, pero también que permita que no haya un bloqueo que significa estas cargas eventuales para el crecimiento de los ingresos reales directos de los trabajadores a través de su salario. Bueno, finalmente, el gobierno formó una comisión, como mencionaba Rafael Toribio al principio de la entrevista, pero el presidente Medina ha dicho que todo lo en torno al Código Laboral, que lo que quiere es consenso, que haya un consenso. ¿Cuál es la situación? Ha dicho que un 70% de los puntos, de los diferentes puntos a modificar, ya ha habido acuerdos. Entonces, con ese 30% restante, ¿cuál va a ser, cuáles son las expectativas de ustedes y si van a tomar los consensos y los van a enviar al gobierno para su posible modificación del Código Laboral? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque se le hace muy cuesta arriba a cualquiera pensar que van a lograr un 100% de consenso. Eso casi nunca es posible. Entonces, ¿cuáles son las aspiraciones de ustedes? ¿Lograr qué? Para enviárselo entonces al presidente Medina. Nosotros tenemos en el empresariado una profunda vocación democrática y nuestra visión con todo esto, al igual que la del presidente, es que tiene que ser por consenso y hay un diálogo abierto con los sindicatos. Gracias. Y se iniciará un diálogo tripartito ya con el gobierno sentado en la mesa, formal, a partir del próximo mes. Nosotros hemos estado promoviendo el entendimiento de todo el proceso y en la ciudadanía. Y por eso estamos llevando a cabo iniciativas como la del próximo miércoles, que si me permites explicarla y anunciarla. Sí, cómo no. El próximo miércoles tenemos un gran panel, precisamente para discutir con profundidad técnica todos estos temas. Y es un panel que será abierto por una conferencia, una ponencia del pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Isa, que es uno de los grandes especialistas dominicanos en reformas judiciales y reformas legales. Pero además tendrá un panel de discusión entre especialistas de altísimo nivel, entre ellos Eduardo Jorge Prats, que es una de las voces más autorizadas del derecho constitucional dominicano, Carlos Hernández, que es la nueva estrella del derecho laboral dominicano, hijo del doctor Lupo Hernández Rueda, que fue uno de los redactores del Código actual. Tendrá también dos economistas, Pedro Silverio, que es una voz muy autorizada en materia económica. Director de Economía de la Escuela de Economía de la Pucamaima. De la Pucamaima, y uno de los grandes pensadores económicos de la República Dominicana, y Ernesto Selman, del CRES, que es un organismo
que ha venido de manera activa promoviendo el pensamiento económico. Y no la tiene discusión. nadie disidente, o sea, del lado del sindical, del otro lado, no tienen, Bueno, entre pero los panelistas. discusiones de ese tipo ha habido en muchísimos foros. Por ejemplo, en Funglode la semana pasada hubo un panel donde estuvo Rafael Albuquerque, que es un asesor de los sindicatos. Igual No, que no, Julio pero Aníbal. estamos hablando de este panel. Ah, no, en este es una discusión más para personas que tienen una posición... O sea, es un panel para lo que apoyan la reforma del Código La reforma Laboral. laboral para la Definitivamente. promoción. Definitivamente, porque ahí no hay voces disidentes. Te puedo decir, es un panel que va a un mayor punto de equilibrio y de neutralidad, no es un debate. Un debate sería organizado entre gente que está a favor de la posición del empresariado y personas que están a favor de las posiciones de los sindicatos o en contra uno del otro. Este es un panel que hemos buscado especialistas que están en una posición más intermedia que de manera, vamos a decir, más sosegada, buscan puntos de equilibrio que permitan salir adelante con esta discusión y que además de todo, yo creo que tenemos que ver, Ana Mitila, uno de los grandes legados de esta discusión. Antes de que se iniciara esta discusión, nadie había puesto el dedo en la llaga del problema de la informalidad en la República Dominicana y el problema del mercado laboral. Nadie recordaba que la manera real de generar riquezas no es a través de distribuir necesariamente dinero público, a través de programas de subsidios directos, sino mejorando las condiciones del empleo en República Dominicana. ¿Y cómo logramos mejorarle por decreto, ni por mandato, ni por arte de magia, sino llevando a cabo reformas estructurales como esta? Y nosotros estamos promoviendo esta discusión, una discusión sosegada, formal, llevándola a la academia. Y fíjate, yo creo que esto es algo que a mí particularmente me gusta resaltarlo. Nosotros tenemos la vocación de llevar todas estas discusiones a la academia, para que se discutan con el nivel necesario, no solamente con el calor de los titulares de la prensa, sino que hagamos una reflexión profunda de qué es lo que necesita el país para avanzar, para que podamos construir de manera adecuada la República Dominicana que queremos para los próximos 20 años. Bueno, ahí está. Pues muchísimas gracias, Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo del CONEP, defendiendo su reforma laboral. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias. Mucha suerte.